Instalación de herramientas para sistemas de información geográfica. El documento en el que se basa está en la descripción del vídeo. Podemos realizar la instalación en Windows, Ubuntu o Mac OS. En este documento se describe para Windows y Ubuntu, y ahora nos vamos a centrar en Ubuntu. Comenzamos con QGIS. Se puede instalar de dos maneras, desde la tienda Snap o bien descargando el instalador. Lo vamos a hacer descargando el instalador para obtener la última versión. En primer lugar vamos a instalar las herramientas que permiten realizar el resto de instalación. Aquí tenemos el comando a ejecutar. Abrimos un terminal. Lo copiamos, lo pegamos y lo ejecutamos. Descargamos el archivo de la clave de firma. A continuación tenemos que crear el archivo de fuentes de software con el contenido que se indica. En el apartado Suites debemos indicar el código que le corresponde a nuestra versión de Ubuntu. Para crear el archivo podemos usar el editor Nano. Si queremos comprobar el valor de suite para nuestro sistema operativo, lo obtenemos mediante el comando que se indica. Una vez hemos definido la fuente, actualizamos la lista de paquetes y realizamos la instalación mediante los comandos que se indican. Para probar que funciona, lo que vamos a hacer es iniciar la herramienta. Buscamos su icono en la ventana de aplicaciones y la ejecutamos. Comprobamos que arranca correctamente y tenemos disponible la ventana con las fuentes de datos. Con esto concluye la instalación y consideramos que la herramienta funciona correctamente. A continuación vamos a instalar R y RStudio. En primer lugar tenemos que actualizar la lista de paquetes. También podemos actualizar la lista, actualizar los paquetes y borrar los que no sean necesarios. Con esta composición de comandos, que es lo que voy a hacer. En primer lugar instalamos R mediante el comando siguiente. Como vamos a usar R para tratar información geográfica, vamos a instalar a continuación una serie de bibliotecas especializadas en el tratamiento de información geográfica y la compresión de datos. Lo hacemos mediante el comando siguiente. Por último, en lugar de trabajar directamente sobre R, lo que vamos a usar es el IDE RStudio. Y lo que hacemos para instalarlo es descargar el instalador desde la página web indicada. Observamos que solamente está disponible para Ubuntu 22, no para la versión 24.
lo que vamos a hacer es descargar esta versión, que es la más próxima a la que tenemos. Si tenemos Ubuntu 22 no hay problema. En caso de tener Ubuntu 24, pues usaremos esta, que es la más próxima a la que hay. Pues se presentan problemas, pero ya veremos cómo se solucionan. Una vez descargado el archivo, accedemos a él desde el terminal. O en este caso lo que yo he hecho ha sido abrir un nuevo terminal en la carpeta de descargas. Y lo instalamos mediante el comando que se indica. Al instalarse nos indica que se producen errores, pero se corrigen con el comando siguiente. Con esto podemos ir a probar si ya arranca RStudio. Lo hacemos como lo habíamos hecho para QGIS. Accedemos a la ventana de aplicaciones y buscamos el icono correspondiente. En caso de tener Ubuntu 22, debería arrancar sin problema. En el caso de Ubuntu 24, se presenta esa ventana de error. Para corregir este problema, cerramos la ventana, podemos enviar o no enviar el problema que se ha producido y ejecutamos el comando que se indica, que lo he obtenido gracias al vídeo indicado. Una vez ejecutado, lo intentamos arrancar de nuevo y observamos que ahora ya se arranca correctamente. Para comprobar que funciona y tener todo el entorno que necesitamos para las prácticas, vamos a instalar un par de paquetes, que son los que usaremos principalmente. En el documento se indica el paquete SF y el paquete Terra. La instalación de los paquetes se puede hacer de varias maneras. En este caso la voy a hacer desde el apartado paquetes. Se pulsa sobre Install y se escribe el nombre del paquete a instalar. Comenzamos con el paquete SF. Lo que tiene que hacer es descargar los fuentes y compilarlos. La instalación tarda mucho comparada con la instalación que se hace en Windows, donde están los paquetes precompilados. En este vídeo lo que he hecho ha sido acortar todo este proceso de compilación. Depende del ordenador que tengamos, pero suele tardar bastante. Una vez realizada la instalación, comprobamos que se ha instalado correctamente, además de por el mensaje que nos indica al final, porque aparece la lista de paquetes en la parte inferior derecha de la pantalla. Repetimos el proceso para la instalación del paquete Terra. Y después de bastante rato comprobamos que se ha instalado correctamente. Con esto ya tenemos RStudio y los principales paquetes que vamos a usar. A continuación vamos a instalar Postgres, PostGIS y pgadmin. En primer lugar instalamos Postgres junto a un conjunto de extensiones adicionales. A continuación, definimos la contraseña para el usuario Postgres a nivel de sistema operativo. Entramos al entorno Postgres a nivel de línea de comandos y allí definimos la contraseña para el superusuario que también se llama Postgres.
Una vez definida la contraseña, salimos del entorno Postgres mediante el comando exit. A continuación, reiniciamos el servidor. Y comprobamos la versión de Postgres que hemos instalado. Dependiendo de nuestro sistema operativo, se habrá instalado la versión 14 o la 16. Para instalar PostGIS deberemos actualizar el comando en función de la versión de Postgres que hayamos instalado. En este apartado nos falta por instalar pgadmin, la herramienta de administración de bases de datos. Para instalar pgadmin debemos descargar la clave pública y crear el archivo de configuración del repositorio. Una vez hecho esto, podemos pasar a la instalación. pgadmin está en dos versiones, como una aplicación independiente o bien como una aplicación web. Y entonces tenemos tres opciones de instalación: instalarlo todo o seleccionar una de las dos versiones. Yo lo que he hecho ha sido instalar la aplicación independiente. Para comprobar que funciona, lo que hacemos es iniciar pgadmin. Tarda bastante en arrancar. Y lo primero que tenemos que hacer es dar de alta los servidores con los que vamos a trabajar. En este caso, el servidor que acabamos de instalar. Para ello, le damos un nombre y tenemos que indicar los parámetros de conexión. Si vamos a trabajar con nuestro servidor local, el host es localhost. Debemos indicar la contraseña que habíamos definido para el superusuario Postgres dentro del entorno del sistema de gestión de bases de datos. Una vez realizada la conexión, podemos acceder al servidor y ver las bases de datos que tiene disponibles. En particular, tiene definida una base de datos llamada Postgres. Para comprobar que todo está correctamente instalado, podemos tratar de añadir una extensión PostGIS a esta base de datos. No tenemos que añadirla, simplemente ver que está disponible. Por último, vamos a instalar GeoServer. La instalación requiere tener previamente instalada una versión de Java. La versión recomendada es Java 11. Entonces lo que vamos a hacer es instalarlo previamente. En caso de tener otras versiones de Java, pues lo que tenemos que ver es cómo configurarlo para usar Java 11.
Podemos instalar GeoServer como una aplicación web independiente o bien como una aplicación dentro de Tomcat. En este caso yo lo voy a hacer como una aplicación web independiente. Accedemos a la página web de GeoServer que se indica y descargamos la versión que queremos instalar. En este caso, como digo, aplicación web independiente. Una vez descargada, ejecutamos el comando de instalación teniendo presente el nombre del archivo que hemos descargado, que es probable que haya cambiado la versión. Creamos la carpeta donde vamos a instalar GeoServer y descomprimimos el archivo que hemos descargado sobre esta carpeta. Para evitar problemas de permisos, nos hacemos propietarios de los archivos que hemos instalado. Y para facilitar el acceso definimos una variable de entorno con la carpeta de instalación. En la carpeta bin de GeoServer tenemos dos scripts, uno para arrancar el servidor y otro para pararlo. Ejecutamos el de arranque. Y una vez arrancado el servidor, podemos comprobar que funciona accediendo a la URL que se indica desde cualquier navegador. Para acceder, nos identificamos con el usuario y contraseña que definimos en la instalación. Y es posible que haya algún problema y esta primera página de bienvenida se muestre de forma correcta. Para comprobar que todo está bien, accedemos al apartado Estado del servidor. En caso de haber algún error, aquí es donde se mostrará de forma muy evidente. Y con esto ya hemos comprobado que funciona correctamente. Para parar el servidor podemos ejecutar el script correspondiente o bien directamente cerrar la ventana donde se ha puesto en marcha. Y con esto ya hemos acabado la instalación de las principales herramientas que vamos a usar en la asignatura.